Buenos días, mi nombre es Lady Valentina Palicho Rojas El mío, Cristín López. y pues hoy vamos a hablar sobre la ética del superhombre. Bueno, entrando en materia, la ética del superhombre la entendemos como un término alemán empleado por Nietzsche, el cual puede ser traducido como suprahombre. Este dice que la concepción del superhombre se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Es decir, se trata de aquel ser humano que rompe las tradiciones morales impuestas por el cristianismo al fin de alcanzar la libertad de su esencia. De esta manera, el hombre tiene la posibilidad de estar y establecer sus propios valores y determinar aquello que consideramos bueno o malo desde su percepción. Bueno, para lograr este estado de superación y transformación al superhombre, él nos hablaba de tres metamorfosis espirituales a la naturaleza, donde nos hablaba del camello, el león y el niño. En el camello tenemos que simboliza al hombre europeo que persigue la moral tradicional, porque soporta grandes cosas, por lo tanto debe luchar y alcanzar otros aspectos propios de la existencia humana. Y el león se refiere al hombre evolucionario que se enfrenta a la esclavitud moral. El niño, la cual predomina, esta nos dice que es la pureza desde la cual se establecen los nuevos valores. Al igual que el niño y el superhombre, se liberan las normas impuestas por la sociedad. Se convierte en el creador de su propia vida y moral, al igual que su destino. Nietzsche utiliza la figura del niño para representar la inocencia, la esclavitud y la capacidad de vivir en el presente sin resentimientos ni rencores. Para ello nos hablaban de unas características primordiales, donde nos dice que el superhombre se caracteriza por tener la inocencia del niño, la cual poseemos, como son los valores y principios. Él crea la felicidad de la vida, haciendo que no sea una nueva raza, sino un nuevo hombre y de un nuevo mundo. Rompe las tradiciones morales impuestas por el cristianismo y busca alcanzar la libertad de su esencia. No cree en las promesas religiosas después de la muerte, sino que se enfoca en lo real que puede experimentar en esta tierra terrenal. Y también dice que las morales establecidas buscan la autotrascendencia, la afirmación de la vida a través de la creación de los valores propios. Okay. ¿Y quién fue su exponente? Bueno, Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX y es reconocido por su obra filosófica en la cual desarrolló la idea del superhombre como un concepto central de su ética. Nietzsche creía que el superhombre era un individuo trascendental capaz de crear y establecer su propio sistema de valores rompiendo las tradiciones morales impuestas por la sociedad. ¿Qué nos dice el autor? Él nos dice que el superhombre es como una respuesta a los valores morales de las tradiciones de la época medieval. Para él, el superhombre es el que se eleva encima de sí mismo y reconoce su capacidad de proyecto, riesgo y aspiración constante. Bueno, ¿y dónde surge? Bueno, Nietzsche desarrolló esta idea en su obra, donde plantea que el superhombre es un individuo trascendental, capaz de crear y establecer su propio sistema de valores. Esto rompiendo con las tradiciones morales impuestas por la sociedad. Según Nietzsche, el superhombre es aquel que se libera de toda la doctrina y sustituyendo a Dios por sí mismo, buscando alcanzar la libertad de su esencia. ¿Cuál es el postulado o legado de esta doctrina? Bueno, el postulado fundamental de esta ética es que el superhombre debe desprenderse de las normas y los valores establecidos por la moral tradicional y buscar su propio sentido de la moralidad. Nietzsche nos argumentaba que el superhombre es aquel que se libera de las normas impuestas por la sociedad y se convierte en su propio creador de valores morales. El superhombre no se rige solo por preceptos universales, sino que crea sus propias normas y vive según la voluntad del poder. En términos de comportamiento humano, Nietzsche argumentaba que el superhombre debe pasar por un proceso de autotrascendencia y autodominio, que debe superarse en los valores morales tradicionales y limitar y romper las limitaciones impuestas por la sociedad para poder vivir de acuerdo con su propia voluntad de poder. Esto incluye estar dispuesto a asumir riesgos, enfrentar dificultades y vivir de manera auténtica, sin preocupaciones por el juicio de los demás.
¿Qué tipo de ética es el superhombre y a qué grupo se circunscribe? Bueno, esta ética la consideramos individualista y subjetiva. ¿Por qué? Porque esta ética se aleja de los enfoques tradicionales que se basan en principios universales o normas preestablecidas. En cambio, enfatiza en la importancia de la afirmación de uno mismo y la autonomía moral. El superhombre busca la libertad de su propia esencia y determina sus propias virtudes. ¿Por qué? Porque no se circunscribe a ningún grupo específico. Esta ética se basa principalmente en que cada individuo es responsable de crear sus propios valores y determina su sentido de la moralidad. No se adhiere a las normas establecidas por la sociedad, sino que busca o enfatiza la importancia del uno mismo y la autonomía moral. Para ello, él enfatiza la importancia de cualquier individuo debe elegir de acuerdo a vivir a modo de sus principios y valores sin depender de las normas y conveniencias sociales. Bueno, ¿y cuál es su importancia hoy? La importancia de la ética del superhombre en la actualidad pues radica en que su llamado a la autonomía y la independencia moral. Esta corriente define la idea de que cada individuo debe ser capaz de desarrollar su propia moralidad y toma decisiones basadas en su propia voluntad y deseos. En un mundo donde a menudo nos vemos influenciados por normas y valores impuestos por la sociedad, la ética del superhombre nos invita a cuestionar esas normas y a buscar nuestra propia autenticidad. Ahora sí, ¿por qué debemos hacer lo correcto? Según el autor, no hay razón externa o moralmente obligatoria, ¿no?, que nos diga que debemos hacer lo correcto. Bueno, para ello se trata de vivir de acuerdo a nuestra propia visión y seguir nuestros propios valores y virtudes. El superhombre busca la autenticidad de sí mismo y no se adhiere a las normas convencionales de la sociedad, como anteriormente mencioné. ¿Y cuál es nuestro último criterio? Bueno, él nos dice que la ética no se basa en principios universales o las normas preestablecidas, sino que debemos enfocarnos en sí mismo, ¿no?, en nosotros mismos y en nuestros propios valores, donde el superhombre busca su propia esencia y determina los valores y virtudes a realizar. También busca vivir de acuerdo a su propia pasión, no teme de ser diferente o en contra de la corriente. Tampoco hay un criterio externo universal que determine lo correcto, sino que cada individuo debe encontrar su propio camino y crear sus propios valores y felicidad. Bueno, la importancia de las doctrinas éticas a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, basándonos en el papel fundamental de la moral y la sociedad, estas doctrinas han proporcionado principios y guías para la conducta humana, donde nos ayudan a los comportamientos donde vamos a prevalecer en la justicia y a convivir pacíficamente. Bueno, en cuanto a la ética del superhombre, el autor propone que la importancia radica en el desafío de las tradiciones establecidas y a un llamado a la trascendencia y a la afirmación de la vida. Bueno, ¿qué elementos caracterizamos a lo largo de las diferentes doctrinas éticas? Para ello encontramos las diferencias que tenemos entre la ética del superhombre, la deontología, el utilitarismo. Bueno, en la deontología tenemos que esta se basa en el cumplir deberes y obligaciones morales, donde esta se enfoca en seguir las reglas, principios éticos y independientemente de las consecuencias. En el utilitarismo tenemos que se centra en maximizar la felicidad y el bienestar general de los demás, sin importar las consecuencias. A diferencia del superhombre, que busca la autotrascendencia, que ya he mencionado varias veces, que busca la superación de las limitaciones morales tradicionales y la trascendencia de uno mismo. Por ello, el autor propone que los individuos deben liberarse y ser seres independientes, convencionales, que establezcan sus propios valores y principios. También nos habla de la voluntad de poder, donde se dice que la vida se sostiene a la voluntad del poder que se impulsa detrás de toda acción humana. Que es decir, que para alcanzar nuestro potencial debemos experimentar nuestra propia voluntad de querer alcanzarla. También habla de la creatividad y afirmación de la vida. Esta enfatiza en la importancia de la afirmación de la creación de nuestros propios individuos. Es decir, ser capaces de crear
nuestros valores y nuestra forma de vivir de acuerdo a nuestra voluntad y deseos, en lugar de adherirse a las normas y tradiciones ya establecidas por la sociedad. Ok. Bueno, aquí les voy a compartir pantalla. Ok. El deterioro del superhombre. El superhombre el superhombre es duro, sin sentimiento, profundamente inmoral. Hace todo lo que le sirva a sus fines sin necesidad de justificar nada, ya que está más allá del bien y del mal. El fin justifica los medios. Es la moral de las personas cuya máxima es alcanzar el éxito al precio que sea. Un ejemplo muy claro de esto es Hitler, ¿no? Donde él no le importaba el bienestar o la vida de otras personas, ya que él se basaba en los principios donde él nos dice que las personas deben de ser perfectas tal cual como él era. Por eso ocurría a los asesinatos para prevalecer su ideología de perfeccionismo. Bueno, el verdadero superhombre es el niño, ya que es un ser inocente que cree en su propia moral y sigue sus valores. Bueno, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador dueño de sí mismo y de su vida creando un espíritu libre. Bueno, Nietzsche ve al niño como el verdadero superhombre, este que es un ser inocente, que cree en su propia moral, que sigue sus propios valores. La proclamación del superhombre expresa el gran deseo de Nietzsche de ver a los hombres elevándose sobre sí mismos. Bueno, el superhombre a partir de su conducta moral. Bueno, de primero tenemos rechaza la moral de los esclavos, rechaza la conducta gregaria, crea valores, vive en la infinitud, de la finitud, perdón, le gusta el riesgo, es lo contrario al igualitarismo, ama la intensidad de la vida. Y pues el hombre es la afirmación enérgica de la vida, el creador y el dueño de sí mismo y de su vida en un espíritu libre. Y el mundo está conformado por dos fuerzas, tenemos los poderosos y los débiles. En el caso de los poderosos tenemos que son escasos casos y contribuyen a una raza superior. Para ello no existe otra regla moral que el desarrollo de su propia personalidad. En los débiles tenemos que son mediocres, incapaces de vivir por sí mismos, están en un marco jurídico, religioso, hay otros, teniendo como valores la igualdad, la caridad y la entrega. Bueno, como las prácticas de las doctrinas de la ética para tomar decisiones, tenemos que el superhombre puede tomar decisiones basadas en la autotenacidad y la individualidad, en lugar de seguir ciegamente las normas y valores establecidas. Este se aleja de las personas a cuestionar y reevalúa sus propias creencias y crea su propio camino ético. Para ello es importante tener en cuenta que la ética del superhombre puede ser controversial y no es ampliamente aceptada en la ética convencional. Al aplicar esta ética en la toma de decisiones es importante considerar el impacto que va a generar en los demás, y para eso deben asegurarse de no causar daño o violar los derechos de los demás en búsqueda de la autorregulación personal. Bueno, para esto, ¿cómo podemos conocer lo correcto? Para eso se debe aplicar o afirmarse uno mismo y crear y seguir sus propios valores, en lugar de depender de las tradiciones morales impuestas por la sociedad. Se trata de buscar libertad de su propia esencia y determinar sus propios valores y virtudes. Para conocer lo correcto desde la perspectiva del superhombre, debemos estar dispuestos a cuestionar y desafiar las normas y las reglas ya establecidas por la sociedad. Debemos de ser valientes, audaces para seguir y tomar nuestras propias decisiones y nuestras visiones. No debemos de ser diferentes e ir en contra de la corriente. También es importante en la ética del superhombre amar y aceptar la vida en su totalidad, incluyendo ya sea lo bueno, lo malo, lo trágico, lo doloroso. También abraza todas las afectaciones de nuestra existencia y busca vivir apasionadamente sin ocultar ninguna parte de sí mismo.
Bueno, en el primer ejemplo vamos a hacer la situación laboral. Entonces, imagina que trabajas en una empresa en la que la cultura organizacional valora el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, te das cuenta de que tus colegas a menudo se aprovechan de tu voluntad y te asignan tareas adicionales sin reconocer tu esfuerzo. Siguiendo la corriente de la ética del superhombre, podrías confrontar a tus colegas y restablecer límites claros. Esto pues asegurándote de que tu trabajo y tu esfuerzo sean reconocidos y valorados. Bueno, el siguiente ejemplo lo vamos a hacer sobre la convivencia cotidiana dentro de la universidad. Entonces, supongamos que estás en un grupo de estudio en la universidad y uno de tus compañeros constantemente interrumpe y monopoliza las discusiones. Esto pues impidiendo que los demás participen. Entonces, siguiendo la corriente de la ética del superhombre, lo que podríamos hacer es tomar la iniciativa de expresar tu opinión y establecer límites con tu compañero, fomentando así un ambiente más equitativo y respetuoso para todos los miembros del grupo. Bueno, entonces como conclusión tenemos que la ética del superhombre desarrollada por Friedrich Nietzsche aboga por la autonomía moral y la creación de los valores individuales. Su importancia en la actualidad radica en que su llamado a cuestionar las normas sociales y vivir auténticamente de acuerdo con la propiedad de voluntad de poder es que en esta ética puede aplicarse en situaciones laborales y personales, alentando a las personas a tomar decisiones basadas en sus propios valores y deseos, incluso si esto implica desafiar las expectativas sociales.